Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy tenemos aquí una silla, pero la silla está vacía. Papá te está esperando. Esa silla vacía representa todas las citas con Dios que hemos dejado pasar, pero no porque Él no estuviera aquí, sino porque nosotros no llegamos. El lugar secreto no necesita ser un cuarto grande, lujoso. Puede ser una silla en tu recámara, puede ser tu closet, ese lugar de oración, puede ser la orilla de tu cama. Y hoy vamos a hablar de lo que significa traer el cielo a la tierra. Lo importante no es el tamaño del lugar, de ese cuarto, de ese lugar secreto. Lo importante es que lo busquemos de todo corazón. Y hoy yo les invito a que abran su corazón a la palabra de Dios para que Él pueda entrar en ese lugar secreto que es nuestro corazón. Amado Padre Celestial, hoy, Señor, yo me despojo de mí misma para que seas tú, Señor, el que hable a través de mí con todo denuedo, Padre, y que toda distracción, que todo espíritu de distracción, Señor, seas echado fuera, Padre. Que seas tú, Señor, redarguyendo, Padre, de que este es un lugar, papá, para encontrarnos con tu presencia, Señor. Que podamos entender lo que significa un aposento, papá. Danos la revelación de lo que tú nos estás hablando, de la importancia de la intimidad. Hoy te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que con todo denuedo, Señor, hable yo de tu palabra, y que mientras hablamos de tu palabra, Señor, haya milagros, sanidades, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy tenemos una nueva visitante que se llama Shadia Habibi. Ay, Shadia, lo dejamos en Shadia. Así que bueno, gloria a Dios, porque el Señor nos sigue enviando bendiciones, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra y vamos a ponernos de pie para leer Mateo 6 del 5 al 13. Con reverencia y con humildad de corazón vamos a humillar nuestro corazón, vamos a ponernos de pie. Muchas veces nos ponemos de pie físicamente, pero en nuestro corazón permanecemos sentados. Así que yo les invito a que en su corazón se humillen y lo inclinen a la presencia de aquel que está por encima de todas las cosas. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con revelación del Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, que ellos ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando
Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes de que se lo pidas. Él ya lo sabe. Vosotros pues deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Pueden sentarse. Jesús nos enseñó cómo debemos orar y nos advirtió que no hiciéramos vanas repeticiones. Y no sé ustedes, pero yo sí hacía vanas repeticiones porque yo no sabía lo que sé ahora. Entonces siempre oraba todas las oraciones, que no son oraciones, son rezos. Y Padre nuestro que estás en el cielo, y no sabes ni lo que estás diciendo. Por eso es la importancia de entender que nos está diciendo que no hagamos vanas repeticiones. Por eso hoy vamos a explicar y todos vamos a aprender cómo debemos orar. Y esto es muy chistoso porque hoy Juan Carlos me preguntó ¿cómo debemos orar? Y le dije, veniste en el lugar correcto, porque hoy vamos a ver, porque los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cómo debemos orar? Y Jesús les respondió. En Lucas 11:1 nos dice que cierto día Jesús estaba orando y que cuando terminó, pero miren cómo Jesús oraba. Jesús nos puso el ejemplo de que teníamos que orar. Entonces Jesús estaba orando en un lugar, ¿sí? Es importante que haya un lugar destinado para la oración, un lugar secreto. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces es normal que nos pregunten cómo debemos orar. Porque si los discípulos le preguntaron a Jesús y Él les enseñó, nosotros también vamos a aprender cómo debemos orar. Jesús le habló a sus discípulos en el Sermón del Monte, y en Mateo 6:5 Jesús confrontó, ahí los confrontó, porque le dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el ser vistos. Lo que significa la palabra hipócrita, significa las máscaras del teatro griego. Esas máscaras feas que se ponían en el teatro se llaman hipocritai, lo que significa que es una máscara
que representa una cosa, pero por detrás la persona es otra. Entonces Jesús confrontó la hipocresía. Y saben que el Sermón del Monte fue a los creyentes, a los seguidores de Jesús, a los cristianos. No fue a personas que no conocían de Jesús. Jesús confrontó a los cristianos y les dijo: hey, cuando oren, no sean hipócritas, no oren para ser visto, que la motivación de su corazón no sea para que todos los vean, que la motivación de su corazón sea para glorificar al Padre. Por eso nos dijo: entra en tu aposento. Un aposento es un cuarto que no tiene ventanas. ¿Para qué? Para no ser visto. Porque la motivación del corazón debe ser ir a encontrarte con papá, con tu Padre Celestial. La motivación de nuestro corazón no debiera de ser que vean cuánto oro. Otra cosa que confrontó Jesús, aparte de la hipocresía y del querer ser visto, fue la motivación. ¿Por qué oro? ¿O cómo oro? Que la motivación de orar sea exaltar el nombre de Dios. Que la motivación sea traer el reino de Dios a la tierra. Por eso dice: hágase tu voluntad. Porque no voy a ir yo con una lista de peticiones a orar para que se haga mi voluntad. Que sí lo he hecho, acá entre nos. Lo hice la semana pasada porque yo quería ir a Atlanta. Entonces oré así: Señor, ponle en el corazón a mi esposo que me compre un ticket para ir a Atlanta a ver a mi hermana, en el nombre poderoso de Jesús, que yo aparezca ahí en Atlanta y que no sé qué. Entonces después me arrepentí. Porque el Señor me habla con la palabra y esta palabra la tenía que predicar hoy. Entonces me di cuenta que muchas veces oramos manipulando y oramos para que se haga nuestra voluntad. Y entonces me arrepentí y entonces oré diferente y le dije: Señor, que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús yo voy a hacer tu voluntad. ¿Y qué creen? Que los pastores me pusieron a predicar hoy. Entonces la voluntad de Dios no es que yo estuviera hoy allá en Atlanta. La voluntad de Dios es que yo trajera la palabra aquí. Entonces yo entendí y dije: ok, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Porque nuestra carne quiere disfrutar, quiere divertirse, quiere viajar, quiere hacer otras cosas. Pero por eso debemos de someter nuestra carne, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños a la voluntad de Dios. Otra cosa que Jesús confrontó, aparte de la motivación, dijimos que confrontó tres cosas, ¿verdad? La hipocresía, nuestras motivaciones al orar, y Jesús confronta la idea de que por nuestras oraciones todo es realizado. Es que si yo oro de rodillas y me sangro la rodilla, el Señor responde mi oración. O es que si yo oro 3 horas al día, va a responder mi oración. Es que por mi sacrificio, Jesús confrontó a los fariseos, a los escribas, a todos los religiosos y les dijo: la idea no es de que yo conteste, o nuestro Padre que está en el cielo no contesta nuestras oraciones por cuánto tú oras, o porque si tú ayunas, o porque como oras, o porque si te vas de rodillas. No, las oraciones no son contestadas por nuestros méritos. Entonces, ahí en el Sermón del Monte,
Jesús confrontó eso, esas tres cosas. Y cuando le preguntan cómo debemos orar, entonces Jesús les da un modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Y les da instrucciones. Entra en tu aposento, en tu lugar secreto, no para ser visto, no para que se haga tu voluntad, no. Y también nos dice a quién orar. Ora a tu Padre que está en el cielo. ¿Por qué nos dice ora a tu Padre? Porque nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre a través de Jesucristo. Pero ¿por qué nos dice que está en el cielo? Eso fue solamente para mostrarnos el señorío de Dios, para mostrarnos que Dios no es un Dios lejano. No nos está diciendo Padre nuestro que estás en el cielo nada más para mostrarnos a un Dios lejano, no, porque Dios está en nosotros. Nos dijo que porque está en el cielo para mostrarnos el señorío, para mostrarnos que Él es rey, que Él es un Dios que lo gobierna todo, que Él es un Dios el que creó todo, está sentado en su trono. Pero no es porque sea un Dios lejano, es para que nosotros entendamos que hay un Dios que está por sobre encima de todas las cosas, que es nuestro amado Padre Celestial. Pero nos lo muestra como Padre. Padre, ¿por qué? Porque es un Dios que es un papá, es un Dios que nos ama y nos ve como hijos. Es un Padre, una relación de padre a hijo debe ser cercana. Entonces nos dice, nos lo muestra como Padre que tiene un reino. ¿Para qué? Para mostrarnos su señorío. Y dice santificado, para mostrarnos que Él es santo, 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 y que su nombre siempre se debe de exaltar, de glorificar, de darle toda la gloria. Entonces nos dice, santificado sea tu nombre, porque Jesús expresa el deseo de que Jehová sea reconocido como absolutamente santo por toda la humanidad. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Que la motivación de nuestro corazón sea que Dios sea glorificado, exaltado, alabado, reconocido, adorado. Pero en nuestra genética humana, a nuestra carne no le gusta orar. No nos gusta orar. En nuestra alma, ¿se recuerdan los vasos? Lo que les dije de la lucha del espíritu, que el espíritu quiere que oremos, pero a la carne no le gusta. Pablo lo decía. Pablo decía, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta levantarse en la madrugada. No le gusta ayunar, no le gusta orar. Entonces, por eso nos dejó ese modelo, porque Él sabía que lejos está en nuestro corazón el glorificar a Dios, pero tenemos que aprender, y su gracia nos responde. Porque miren, ¿cuántas veces nosotros, cuando ni conocíamos de Dios, cuántas veces nos hizo milagros? ¿Cuántas veces? Yo tengo una lista interminable de todos los milagros que el Señor me hacía. Y yo no era que pasaba en mi aposento, ni sabía. Yo no sabía que había una silla vacía ahí y que Dios estaba esperando por mí. ¿Saben cuándo fui a esa silla? Cuando cumplí 40 años. Entonces 40 años dejé ahí la silla y Él esperó por mí. Pero aún así me hacía milagro tras milagro, y todo lo que le pedí.
Entonces en ese caminar con Él nos va enamorando nuestra carne pecaminosa, a esa carne que no le gusta orar, a esa carne que le gusta dormir, que no se quiere levantar temprano, media hora antes, ni 15 minutos antes para orar, no. Mas sin embargo, cuando lo vamos conociendo, nos va enamorando de poco a poquito, así como nos enamoró el esposo, de poco a poquito, hasta que un día quedamos rendidos, apasionados por Él. ¿Y qué empieza a pasar? Que empezamos a anhelar conocer a Jesús, lo empezamos a anhelar, a imitar a Jesús, y se empiezan a olvidar las cosas que yo quiero. Ya no oro por lo que yo quiero, ya no anhelo cosas que antes me gustaban, ya no. Y ahora lo que más anhelo es ir al lugar secreto y pasar tiempo con Él. Y ahora cuando no estamos ahí, se siente una desesperación. Cuando estamos ocupados, que hay tantas cosas, yo siempre le digo: Señor, tú sabes que yo necesito mi tiempo contigo, acomódame mi agenda, porque te necesito, porque empiezas a anhelar, porque es un lugar de descanso, es un lugar de refrigerio, porque hay tantas cosas que estresan al ser humano, pero en ese lugar hay descanso, en ese lugar todo cambia. Cuando tú comienzas a contemplar a Jesús, empiezas a odiar lo que Él odia, empiezas a amar lo que Él ama, empiezas a imitarlo a Él, quieres vivir para Él, y eso expresa vivir para la gloria de Dios. Entonces empezamos a vivir para la gloria de Dios, ya no para nuestra gloria, ya no queremos ser vistos, ya no nos importa lo que antes nos enorgullecía y nos exaltaba, ya no. Ahora ya queremos vivir para la gloria de Dios. Y cuando ustedes se acercan con la motivación correcta, deben acercarse para vivir para la gloria de Dios. Entonces nos dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Esta pregunta les dije en el video que se las iba a contestar. Si Dios es soberano, entonces yo ¿para qué oro? Porque Dios es soberano, hace lo que quiere y cuando Él quiere, y no consulta al humano. ¿Para qué yo oro? ¿Nunca se han preguntado eso? Si Dios es soberano y Él es Dios y Él lo creó todo, ¿de qué sirve mi oración? Como quiera va a hacer lo que Él quiera. Bueno, esta es la respuesta. Dios es soberano, sí, pero Él nos entregó el señorío al hombre. Ahí en Génesis, ahí en el Edén, le entregó al ser humano el gobierno y el señorío, y le dijo que administrara, que guardara, que sojuzgara la tierra. Dios es soberano, y la voluntad, debemos orar para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se haga en la tierra. Pero aunque Él es Dios, Él no va a romper su pacto que hizo con el hombre. Él le dijo que Él tenía que administrar la tierra. Le dijo que Él cuidara y gobernara la tierra. Y siendo Dios, es un Dios respetuoso. Entonces, la voluntad de Dios, aunque es buena, aunque es agradable y aunque es perfecta, no se va a manifestar en la tierra si usted y yo no oramos, porque se nos dijo que oráramos. Él nos dijo, y todavía Jesús nos los dijo y nos dio modelo de oración. Entonces, sin nuestra oración, Dios no va a venir a hacer las cosas
que Él quiera hacer, porque no va a romper su pacto. Muchas personas dicen, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué hay terremotos en Colombia? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué ahora tembló en Venezuela? ¿Y por qué nacen niños muertos? ¿Y por qué niños mueren de cáncer? ¿Sabe por qué? Porque no oró. El reino, la voluntad de Dios se cumple en su vida. Si el reino y la voluntad de Dios se cumple y se establece en su vida, en su casa, en su matrimonio, es porque usted está orando. Pero si no, es porque no ha hecho lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Jesús enfatizó: hágase tu voluntad. Si Jesús dice que tenemos que orar para que su reino y su voluntad vengan a la tierra, es porque sin mi oración y sin su oración, su voluntad no vendrá a la tierra. Nuestra oración provoca que el cielo venga a la tierra. Entonces, ¿cómo ustedes y yo podemos ser un instrumento para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra? ¿Cómo? Díganme, es pregunta. Orando a nuestro Padre que está en el cielo para que lo bueno, lo agradable del cielo baje a la tierra, para que su gobierno se establezca en la tierra, ¿verdad? Entonces, nuestra oración provoca que lo del cielo venga a la tierra. No es que mi oración suba, no es que mi oración tiene que subir, no. En el altar de mi corazón, ¿a quién tengo yo? Si yo tengo en el altar de mi corazón a Dios y mi prioridad es Él, yo no tengo que orar para que mi oración suba, porque Dios está en el altar de mi corazón. Yo tengo que orar en el nombre de Jesús a mi Padre que está en el altar de mi corazón, para que su voluntad venga a la tierra, para que su voluntad se establezca en mi hogar, para que su voluntad se establezca y gobierne mi matrimonio, gobierne a mis hijos. Ahí es cuando entonces estamos orando. Y no es por mi obediencia, porque muchas personas piensan que es que tú eres obediente, por eso Dios te hace milagros y te concede todo. No es por mi obediencia. No hay nada, no hay un sacrificio que yo pueda hacer para que Dios me obedezca y para que Dios haga lo que yo le pido. No es por mi obediencia, no es por mi sacrificio, no es por las horas que paso orando, no es por eso. Es porque el poder de Dios se manifiesta en la tierra cuando nosotros oramos que su voluntad se haga, porque su voluntad es buena. ¿Cómo yo como mamá voy a orar para que le vaya bien a mis hijos y orar de una manera que lo hice en el pasado? Yo oré para que Fermín entrara a la Oral Roberts. Yo oré por eso y lo he testificado muchas veces. Cuando él iba a salir de Rema tiene convenio con la Oral Roberts. Yo oré para que él se fuera a la Oral Roberts. ¿Saben por qué? Porque yo tenía miedo que él se fuera lejos y tenía mucha inseguridad, porque yo no sabía cómo tenía que orar. Entonces yo oré así y le dije: Señor, que entre a la Oral Roberts, porque tú una vez me mostraste en una visión que él iba a estar encargado de luces y sonido. Entonces ahí hay una carrera en la Oral Roberts, que se vaya ahí. Y yo oré así. Cuando Fermín viene y me dice que se va a ir a la OSU, yo casi me desmayo. Entonces yo corrí a mi lugar secreto y yo le dije:
tú me mostraste mal. Algo hiciste mal, Dios. Porque tú me dijiste que él iba a estudiar de luces y sonidos. Tú me mostraste una visión. Tú lo hiciste. Y él ya se va a ir para allá. El Señor ni me hace caso. Ni me hizo caso, yo creo. Cuando veo que todo se le da a Fermín de manera sobrenatural, porque eso fue un milagro, porque él dejó de estudiar 2 años por ir a Rema y algo pasó y no podía ir a la universidad, y hizo Dios un milagro que le llamaron de la universidad y le dijeron que él podía entrar a la universidad, a esa carrera de ingeniería arquitectónica. ¿Pueden creer que hasta el día de hoy, 5 años después, yo entendí lo que Dios me estaba mostrando? Dios, en su voluntad, en mi voluntad era buena, porque iba a ir a la Oral Roberts, era buena, y iba a estudiar luces y sonido, era buena, y iba a servir al Señor. Pero la voluntad de Dios fue tan perfecta que le dio la carrera de luces y sonidos gratis. No tuvo que ir a la Oral Roberts, y le dio otra carrera que está a punto de terminar, que es la carrera que Dios le puso en el corazón a Fermín. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios siempre va más allá. Que yo no entendía, sí, Él me lo mostró, pero yo no sabía. Yo dije, aquí alguien se está equivocando, tú o yo, alguien, porque tú me lo mostraste. Y ahora entendí, ahora, 5 años después, o 6, porque eso me lo mostró cuando él iba como en primero de Rema. Y ahora veo el cumplimiento de la voluntad de Dios, porque Fermín ahí está. Eso que hace se lo enseñó el Señor a él, y no tuvimos que pagar esa universidad. ¿Pueden creer? Un aplauso al Señor, por favor. Dios mío, gracias, Padre. Gracias, papito precioso, te amamos tanto, Señor. Eres tan hermoso, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Cuando vemos que la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas, no hacemos más que agradecerle. Le agradecemos. ¿Y saben qué? A consecuencia de tanto agradecimiento, es que hacemos su voluntad. Es que nos deleitamos en su presencia. Porque es que nos apasiona, es que nos enamora, es que no se puede contener, es que esa pasión de ver cuán bueno y cuán agradable es el Señor, eso te llena, eso te hace decir, te elijo a ti 1000 veces, te elijo a ti antes que un viaje, te elijo a ti antes que cualquier otra cosa. Eso es lo que nos apasiona y nos hace buscarlo con todo el corazón. En Lucas 11:1, en Lucas 11:1, no, perdón, me equivoqué, en Primera de Juan 15:14, vamos por favor, Primera de Juan 5:14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios. ¿En quién? En Jesús. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué? Porque su voluntad siempre es buena, es agradable, es perfecta. Pero si pedimos que su voluntad se establezca en nuestras vidas, Él va a ir siempre más allá. Porque nuestros deseos por nuestros hijos son buenos, pero es que los de Él van más allá, son buenos, son perfectos, son agradables. Y en Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibiréis, porque pedís mal. Entonces, si hay algo que alguien ha pedido y no lo ha recibido, es porque pedimos mal. Porque es que estamos pidiendo una cosa
que no está alineada a la voluntad de Dios. Entonces, ¿ustedes creen que si nosotros oramos podemos cambiar los terremotos? ¿Ustedes creen que si nosotros oramos van a dejar de pasar cosas feas, malas? Vamos a Ezequiel 22, del 29 al 31. Esto es una prueba de que Dios nos dio el gobierno de la tierra. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y al menesteroso, hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho. Este es Dios hablando. Dios estaba viendo toda la iniquidad y todo el pecado que había en la tierra, y buscó, dice, y busqué entre los hombres un hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, en el aposento delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el campo de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces, el Señor nos dijo que nosotros teníamos que orar. Y si nosotros no hemos visto que toda esta maldad pare, es porque no hemos hecho lo que nos dijo que hiciéramos, es porque no hemos orado. Nuestra oración provoca que lo del cielo venga a la tierra. Y vamos a ver un ejemplo, un solo ejemplo, porque no tenemos tiempo para más. Un ejemplo del profeta Elías. Dios le dijo a Elías: ve y ora. ¿Por qué? Ustedes han leído, si no lo han leído, lo leen, por favor, para que sepan. Había una vieja loca, endiablada, bruja, hechicera, y era esposa del rey Acab. Estos eran bien diabólicos y solo pensaban en hacer el mal y en hacer dinero. Entonces Dios le dijo al profeta Elías: ve y diles que dejen su idolatría, que dejen de estar haciendo lo malo. Y como no hacen caso, les voy a cerrar el cielo y por 3 años no va a llover. Dios le dijo a Elías. Entonces el profeta Elías fue y le dijo a la vieja loca Jezabel, que era bien bruja, y esta se enojó y lo persiguió. Era bien hechicera y hacían que pasaran milagros, pero para el mal, porque la hechicería, la brujería, para eso es. Entonces Dios le cerró los cielos y le dijo a Elías, al profeta Elías, le dijo: ora para que los cielos no llueva por 3 años. Después de 3 años, Dios le vuelve a hablar al profeta Elías y le dice: ahora ora para que los cielos se abran y vuelva a llover. Entonces mi pregunta es: si Dios es Dios, ¿por qué le dijo al profeta Elías que orara? ¿Que Dios no puede abrir o cerrar los cielos él solo? Pero necesitó de un hombre que orara y que hiciese vallado a favor de la lluvia. Vamos a ponernos de pie. Gracias, amado Padre Celestial.
Gracias, papito precioso. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñaste, Señor, que tú, siendo un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, que siendo, Señor, tú un Dios inmutable, que no cambia, Señor, infinito, eterno, Señor, tú necesitas de un pueblo que ore. Gracias, Señor, por darnos la revelación, Padre, de que si nosotros no oramos en nuestro aposento, en nuestro lugar secreto y sin máscara, Señor, sin querer ser vistos, Padre, sin querer darnos la gloria a nosotros, Señor, y con la motivación correcta, que es darte toda la gloria a ti, toda la honra a ti, papá. Si nosotros, Señor, no oramos a favor de la tierra, Padre, no se va a hacer tu voluntad, papá. Dígale ahí donde usted está, que le muéstrame, Señor, muéstrame cómo orar, muéstrame cómo hacer mi aposento, muéstrame, papá, cómo yo debo de doblar, de inclinar mi corazón a ti, Señor, de vaciar mi corazón a ti, para que tu reino se establezca en mi mente, Señor, para que tu reino se establezca en mi corazón, para que tu reino, Señor, se establezca en mi matrimonio, para que tu reino se establezca en la vida de mis hijos, Padre. Muéstranos, Señor, cómo hacer para que hagas, Señor, tu perfecta y santa voluntad, Padre, para que yo deje, Señor, de querer hacer siempre mi voluntad, Señor, porque tu voluntad, papá, es buena, es agradable y perfecta, pero necesitas que nosotros oremos, Señor. Necesitas de nuestra oración, papito, para que tu reino se establezca en la tierra, Señor, para que lo bueno, lo agradable y lo perfecto tuyo, Señor, baje a la tierra, Padre. Nosotros hoy, Señor, nosotros hoy te abrimos nuestro corazón, Señor. Nosotros hoy nos despojamos, Señor, de nosotros mismos y te pedimos perdón, papá. Perdón por tantas citas, Señor. Perdón por tantas citas a las que no acudí, Señor. Perdón porque la silla estaba vacía, papá. Pero no porque tú no llegaste, Señor. Fue porque yo no llegué. Gracias, Señor. Gracias por permanecer en la silla. Gracias por permanecer, Señor. Gracias porque no te diste por vencido conmigo. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque aun cuando hacía vanas repeticiones, aún mis vanas repeticiones las escuchabas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aun cuando oraba amenazándote, Señor, aún así respondías mis oraciones, Padre, pero era porque yo no lo sabía, porque yo no te conocía, pero tú sí me conocías, tú siempre me conociste, tú siempre me cuidaste, Señor, igual que cuidas a todos tus hijitos, Padre. Todas estas personas, papá, hoy están aquí porque te necesitan, Señor, porque nuestra alma te anhela, Padre. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Te necesitamos, papá. Ayúdanos, Señor, a orar de acuerdo a tu voluntad. Repita, Padre nuestro, pero repítalo de una manera diferente, como nunca antes, no como una vana repetición. Hoy repítalo: Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias, Padre celestial, porque eres mi papá. Hoy no venimos a pedirte como huérfanos, hoy venimos a pedirte como hijos. Gracias por darme la identidad de hijo. Dígale: gracias porque eres mi papá. Gracias porque yo no soy huérfano, yo soy tu hijo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y reconozco tu señorío, papá. Hoy reconozco que tú eres Dios. Hoy quito toda idolatría, todos esos dioses que he puesto en el altar de mi corazón. Hoy los quito y me despojo de toda idolatría. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que se haga tu reino, Padre.
en mi vida, en mi familia, en mi empresa, ahí dígale lo que usted le quiera decir, dígaselo, gracias papá, que se haga tu voluntad. Aquí, Señor, en la tierra, aquí en mi corazón, aquí en la iglesia, en el ministerio, Señor, en la empresa, Señor, en mi casa, en mi matrimonio, entréguele todo. Gracias, Señor, hoy te damos gracias, que se haga tu voluntad, papá. Gracias, gracias, Señor, gracias, precioso. Gracias, Señor, por darnos el pan nuestro de cada día. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Guárdanos, Señor, que tu Santo Espíritu guíe nuestros pies. Que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos para no caer en tentación. Gracias por perdonarnos, Señor. Así como tú nos perdonas a nosotros, así nosotros extendemos el perdón, Señor. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Ayúdanos a enamorarnos cada vez más de ti, Señor. Inquiétanos, Padre. Inquiétanos para ir al lugar secreto. Inquiétanos, Señor. Enamóranos, Señor. Enamóranos cada vez más y más de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Yo ya estoy esperando que alguien dé los anuncios y creo que me toca a mí. Bueno, los anuncios son que tenemos nuestras clases, que ya empezamos nuestras clases. Y para los que no se han inscrito, se pueden inscribir. Las clases de El Camino, Mentor Espiritual 1, Carácter y Servicio, Familia y Espíritu Santo. Así que los esperamos a tomar un rico café. En 2 semanas tenemos a nuestros pastores aquí. Por favor, apréndanse las clases, porque no me dejen en mal que ellos vienen y le preguntan que qué aprendió y usted no sé. No, apréndase por favor la clase. Sí, porque les preguntan y voltea la pastora a verme a mí como diciendo, esta maestra que enseñó. No, estudie para que si le preguntan sepan responder los atributos de Dios, lo que es el bautizo, lo que es la iglesia, que somos la familia de Dios. Todo, por favor, estudienlo, ¿ok? Así que en 2 semanas tenemos a nuestros pastores aquí. Gloria a Dios. Y va a haber presentación de bebés va a haber bautizos, presentación de bebés. Vamos a presentar a Shadia, tal vez también al nuevo bebé, no sabemos, uno nunca sabe, porque ellas sorprenden demasiado. Entonces, ¿qué tal que nace y ya se presentan los dos de una vez? Entonces vamos a tener fiesta. Así que gracias a todos por acompañarnos, los bendecimos y que tengan una semana increíble en la presencia de Dios.